Arthur Walkington Pink. La vida de Elías. Enfrentando el peligro. Para un hombre lleno de tanto celo por el Señor y amor por su pueblo, la prolongada inactividad a la que se vio obligado a someterse debe haber sido una dura prueba para Elías. Un profeta tan enérgico y valiente naturalmente estaría ansioso de aprovechar la angustia actual de sus compatriotas, desearía despertarlos a un sentido de sus graves pecados e instarlos a volver al Señor. En cambio, tan diferentes son los caminos de Dios de los nuestros, se le exigió que permaneciera en completo aislamiento mes tras mes y año tras año. Sin embargo, su maestro tenía un designio sabio y misericordioso en esta disciplina penosa para su siervo. Durante su larga estadía junto al arroyo de Kerit, Elías demostró la fidelidad y suficiencia del Señor, y ganó no poco de su prolongada estadía en Sarepta. Como revela el apóstol en 2 Corintios 6, 4 y 12. 12. La primera señal de un siervo aprobado de Cristo es la gracia de la paciencia espiritual, que se desarrolla mediante las pruebas de la fe. Santiago 1. 3. Los años que Elías pasó en Sarepta no fueron en vano, pues durante su estancia en la casa de la viuda obtuvo la confirmación de su llamado divino, por el sello notable que allí se le dio a su ministerio. De ese modo se aprobó a sí mismo ante la conciencia de su anfitriona: en esto conozco que eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primero de Reyes 17. 24. Era sumamente importante que el profeta tuviera tal testimonio de la fuente divina de su misión antes de entrar en la parte más difícil y peligrosa de ella que todavía le esperaba. Su propio corazón fue benditamente confirmado y fue capacitado para comenzar de nuevo su carrera pública con la seguridad de que era un siervo de Jehová y que la palabra del Señor estaba verdaderamente en su boca. Tal sello para su ministerio, la reanimación del niño muerto, y la aprobación de sí mismo en la conciencia de la madre fue un gran estímulo para él cuando se dispuso a enfrentar la gran crisis y conflicto en Carmel. ¿Qué mensaje hay aquí para cualquier ministro ardiente de Cristo a quien la providencia puede haber apartado por un tiempo del servicio público? Están tan deseosos de hacer el bien y promover la gloria de su Maestro en la salvación de los pecadores y la edificación de sus santos, que sienten que su inactividad forzada es una prueba severa. Pero que tengan la seguridad de que el Señor tiene alguna buena razón para imponerles esta restricción, y por lo tanto deben buscar fervientemente la gracia para no estar inquietos por ella, ni tomar el asunto en sus propias manos tratando de forzar una salida de ella. Pensemos en el caso de Elías, no se quejó ni se aventuró a salir del retiro al que Dios lo había enviado. Esperó pacientemente que el Señor lo dirigiera, lo liberara y ampliara su esfera de utilidad. Mientras tanto, por su ferviente intercesión, fue una gran bendición para los que estaban en el hogar. Y sucedió que después de muchos días, Primero de Reyes 18. 1. Prestemos atención a esta expresión del bendito Espíritu. No es después de 3 años, como en realidad fue el caso, sino después de muchos días. Hay aquí una lección importante para nuestros corazones si la prestamos atención. Debemos vivir un día a la vez y contar nuestras vidas por días. El hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores, sale como una flor, y es cortado. Job 14. 1, 2. Tal era la visión de la vida que tenía el anciano Jacob, cuando Faraón le preguntó al patriarca: ¿cuántos años tienes? Él respondió: los días de mi peregrinación son 130 años. Génesis 47. 9. Felices aquellos cuya oración constante es: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmo 90. 12. Sin embargo, cuán propensos somos a contar por años. Esforcémonos por vivir cada día como si supiéramos que fuera el último. Y aconteció, es decir, que el consejo predeterminado de Jehová se hizo realidad. El cumplimiento del propósito divino no puede ser retrasado ni forzado por nosotros. Dios no se dejará apresurar ni por nuestra petulancia ni por nuestras oraciones. Tenemos que esperar su hora señalada, y cuando suena, Él actúa, sucede tal como Él había predestinado.
El tiempo preciso que su siervo debía permanecer en un lugar determinado fue predestinado por él desde toda la eternidad. Aconteció que después de muchos días, es decir, más de 1000 desde que había comenzado la sequía, vino palabra de Jehová a Elías. Dios no se había olvidado de su siervo. El Señor nunca olvida a ninguno de su pueblo, pues, ¿no ha dicho él: he aquí, en las palmas de mis manos te tengo esculpida, tus muros están siempre delante de mí? Isaías 49. 16. Ojalá que nunca lo olvidemos, sino que pongamos a Jehová siempre delante de nosotros. Salmo 16. 8. En el tercer año, es decir, de su estancia en Sarepta, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la tierra. Primero de Reyes 18. 1. Para que podamos entender mejor la tremenda prueba de valor del profeta que implicó esta orden, procuremos obtener alguna idea de cuál debe haber sido ahora el estado mental de ese malvado rey. Comenzamos este libro meditando sobre las palabras: y Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 17. 1. Ahora debemos considerar la secuela de esto. Hemos visto cómo le fue a Elías durante el largo intervalo, ahora debemos determinar cómo le iban las cosas a Acab, su corte y sus súbditos. Terrible debe ser en verdad el estado de las cosas en la tierra cuando los cielos están cerrados y no se da humedad por 3 años. Hubo una gran hambre en Samaria. 18. 2. Entonces Acab dijo a Abdías: ve por la tierra, a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, quizá hallemos hierba para que conservemos la vida a los caballos y a los mulos, para que no perdamos todas las bestias. Versículo 5. Aquí se presenta el bosquejo más simple posible, pero no es difícil completar los detalles. Israel había pecado gravemente contra el Señor, y por eso se les hizo sentir el peso de la vara de su justa ira. Qué humillante imagen del pueblo favorecido de Dios, ver a su rey salir a buscar hierba, si acaso pudiera encontrar un poco en algún lugar para que las vidas de los animales que quedaban pudieran ser salvadas. Qué contraste con la abundancia y gloria de los días de Salomón. Pero Jehová había sido groseramente deshonrado, su verdad había sido rechazada. La vil Jezabel había profanado la tierra con la influencia pestilente de sus falsos profetas y sacerdotes. Los altares de Baal habían suplantado a los del Señor, y por lo tanto, como Israel había sembrado viento, ahora debía ser obligado a segar torbellino. ¿Y qué efecto había producido el severo juicio del cielo sobre Acab y sus súbditos? Y Acab dijo a Abdías: ve por la tierra a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, quizá hallemos hierba para preservar la vida de los caballos y de las mulas, para que no perdamos todas las bestias. No hay una sola sílaba aquí acerca de Dios, ni una palabra acerca de los terribles pecados que habían atraído su desagrado sobre la tierra. Fuentes, arroyos y pasto eran todo lo que ocupaba los pensamientos de Acab, el alivio de la aflicción divina era todo lo que le importaba. Siempre es así con los réprobos. Fue así con Faraón. Cada vez que una nueva plaga descendía sobre Egipto, él enviaba a buscar a Moisés y le rogaba que orara por su eliminación, y tan pronto como la plaga era eliminada, endurecía su corazón y continuaba desafiando al Altísimo. A menos que Dios se complazca en santificar directamente en nuestras almas sus castigos, no nos benefician. No importa cuán severos sean sus juicios o cuán prolongados sean, el hombre nunca se ablanda por ellos a menos que Dios realice una obra de gracia en él. Y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16. 10 al 11. En ningún otro lugar se muestra más gravemente la terrible depravación de la naturaleza humana que en este mismo punto. Primero, los hombres consideran una estación seca prolongada como un capricho de la naturaleza que debe soportarse, negándose a ver la mano de Dios en ella. Más tarde, si se les hace comprender que están bajo un juicio divino, asumen un espíritu de desafío.
Un profeta posterior en Israel se quejó del pueblo de su época por manifestar este temperamento vil. Oh Señor, ¿no están tus ojos puestos en la verdad? Los heriste, pero no se entristecieron, los consumiste, pero no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que una roca. Jeremías 5. 3. De esto podemos ver cuán completamente absurdas y erróneas son las enseñanzas de los romanistas sobre el purgatorio y de los universalistas sobre el infierno. El fuego imaginario del purgatorio o los tormentos reales del infierno no poseen ningún efecto purificador, y el pecador bajo la angustia de sus sufrimientos aumentará continuamente en maldad y acumulará ira por toda la eternidad. Thomas Scott, 1747 al 1821. Y Acab dijo a Abdías: ve por la tierra, a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, quizá hallemos hierba para que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no perdamos todas las bestias. Entonces se repartieron la tierra para pasar por ella. Acab se fue solo por un camino, y Abdías se fue solo por otro. Primero de Reyes 18. 5 al 6. ¿Qué cuadro presentan estas palabras? No solo el Señor no tenía lugar en sus pensamientos, sino que Acab no dice nada acerca de su pueblo, que después de Dios debería haber sido su principal preocupación. Su corazón malvado parecía incapaz de elevarse más alto que los caballos y las mulas, tal era lo que le preocupaba en el día de la terrible calamidad de Israel. Qué contraste entre el egoísmo bajo y rastrero de este miserable y el espíritu noble del hombre conforme al corazón de Dios. Y David habló a Jehová cuando vio al ángel que hería al pueblo, y dijo: he aquí que yo he pecado, y he hecho maldad, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre. Segundo de Samuel 24. 17. Ese era el lenguaje de un rey regenerado cuando su tierra temblaba bajo la vara de castigo de Dios a causa de su pecado. A medida que la sequía continuaba y sus efectos angustiosos se hacían cada vez más agudos, podemos imaginarnos el amargo resentimiento y la ardiente indignación que sentían Acab y su vil consorte contra aquel que había pronunciado el terrible interdicto de no dejar ni rocío ni lluvia. Tan indignada estaba Jezabel que había destruido, asesinado, a los profetas de Jehová. Primero de Reyes 18. 4. Y tan enfurecido estaba el rey que había buscado diligentemente a Elías en todas las naciones circundantes, exigiendo a sus gobernantes un juramento de que no estaban proporcionando asilo para el hombre a quien él consideraba su peor enemigo y causa de todos sus problemas. Y ahora la palabra del Señor llegó a Elías diciendo: ve, muéstrate a Acab. Si se había requerido mucha valentía cuando fue llamado a anunciar la terrible sequía, ¿qué valor necesitaba para enfrentarse ahora a quien lo buscaba con furia despiadada? Muchos días después, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab. Los movimientos de Elías fueron todos ordenados por Dios, él no era suyo, sino siervo de otro. Cuando el Señor le ordenó: escóndete, 17. 3. Debía retirarse a sus órdenes, y cuando él le dijo: ve, muéstrate, Elías debía cumplir con la voluntad divina. El valor de Elías no le falló, porque el justo está confiado como un león. Proverbios 28. 1. No rehusó la comisión presente, sino que salió sin murmurar ni demora. Humanamente hablando, era sumamente peligroso para el profeta regresar a Samaria, porque no podía esperar ninguna bienvenida del pueblo que estaba en tan graves apuros ni ninguna misericordia del rey. Pero con la misma obediencia sin vacilaciones que lo había caracterizado anteriormente, así ahora cumplió con las órdenes de su maestro. Como el apóstol Pablo, no consideró su vida como algo precioso para sí mismo, sino que estaba dispuesto a ser torturado y asesinado si esa era la voluntad del Señor para él. Y mientras Abdías iba en el camino, he aquí Elías le salió al encuentro. Primero de Reyes 18. 7. Algunos extremistas, separatistas, han difamado groseramente el carácter de Abdías, denunciándolo como un transigente infiel, como alguien que buscaba servir a dos amos. Pero el Espíritu Santo no ha dicho que hizo mal al permanecer al servicio de Acab, ni ha insinuado que su vida espiritual sufrió como consecuencia. En cambio,
nos ha dicho expresamente que Abdías temía mucho a Jehová. Versículo 3, lo cual es uno de los tributos más altos que se le podían pagar. Dios a menudo ha dado a su pueblo favor a los ojos de amos paganos, como José y Daniel, y ha magnificado la suficiencia de su gracia al preservar sus almas en medio de los entornos más poco prometedores. Sus santos se encuentran en lugares muy improbables, como en la casa de César. Filipenses 4. 22. No hay nada malo en que un hijo de Dios ocupe una posición de influencia si puede hacerlo sin sacrificar sus principios. Al contrario, puedo permitirle prestar un servicio valioso a la causa de Dios. ¿Dónde habrían estado Lutero y la Reforma, humanamente hablando, si no hubiera sido por el elector de Sajonia? ¿Y cuál habría sido el destino de nuestro propio Wycliffe, si John O'Gaunt no lo hubiera constituido su pupilo? Como gobernador de la casa de Acab, Abdías estaba sin duda en una posición muy difícil y peligrosa, pero lejos de doblar su rodilla ante Baal, fue instrumental en salvar las vidas de muchos siervos de Dios. Aunque rodeado de tantas tentaciones, preservó su integridad. También debe notarse cuidadosamente que cuando Elías lo encontró, no pronunció ninguna palabra de reproche a Abdías. No nos apresuremos demasiado en cambiar nuestra situación, porque el diablo puede atacarnos en un lugar con la misma facilidad que en otro. Mientras Elías se dirigía a enfrentarse a Acab, se encontró con el piadoso gobernador de la casa del rey, y aconteció que mientras Abdías iba por el camino, he aquí que Elías le salió al encuentro, y él le reconoció, y se postró sobre su rostro, y dijo, ¿eres tú mi señor Elías? Versículo 7. Abdías reconoció a Elías, pero apenas podía creer lo que veían sus ojos. Era notable que el profeta hubiera sobrevivido al ataque despiadado de Jezabel contra los siervos de Jehová. Era aún más increíble verlo allí, solo, viajando hacia Samaria. Se lo había buscado con la mayor diligencia durante mucho tiempo, pero en vano, y ahora se encuentra inesperadamente con él. ¿Quién puede concebir los sentimientos encontrados de asombro y deleite cuando Abdías contempló al hombre de Dios, por cuya palabra la terrible sequía y la terrible hambruna habían desolado casi por completo la tierra? Abdías de inmediato mostró el mayor respeto por él y le rindió homenaje. Así como había mostrado la ternura de un padre hacia los hijos de los profetas, así mostró la reverencia de un hijo hacia el padre de los profetas, y con esto demostró que en verdad temía mucho al Señor. Matthew Henry, 1662 al 1714. Y él le respondió, yo soy, ve, di a tu Señor, he aquí, Elías está aquí. Versículo 8. El valor del profeta no le falló. Había recibido órdenes de Dios de mostrarse a Acab, y por lo tanto no hizo ningún intento de ocultar su identidad cuando fue interrogado por el gobernador. No nos acobardemos de declarar con valentía nuestro discipulado cristiano cuando nos cuestionen quienes nos encuentren. También debe notarse debidamente que Elías honró a Acab, aunque era malvado, al hablar de él a Abdías como tu señor. Es deber de los inferiores mostrar respeto a sus superiores, de los súbditos respecto a su soberano, de los siervos respecto a su amo. Debemos dar a todos lo que les corresponde por su cargo o posición. No es señal de espiritualidad ser vulgares en nuestra conducta o bruscos en nuestro hablar. Dios nos manda honrar al rey. 1 Pedro 2. 17. Por su cargo, ya sea un Acab o un Nerón. Y él le respondió, yo soy, ve y di a tu señor, aquí está Elías. Y él dijo, ¿en qué he pecado, para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Primero de Reyes 18. 8 al 9. Era natural que Abdías quisiera ser excusado de una misión tan peligrosa. Primero, pregunta en qué había ofendido al Señor o a su profeta para que se le pidiera que fuera el mensajero de tan desagradables noticias al rey. Prueba segura de que su propia conciencia estaba limpia. En segundo lugar, le hace saber a Elías los grandes esfuerzos que su señor real había hecho para localizar al profeta y descubrir su escondite. Vive Jehová tu Dios, que no hay nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Versículo 10. Sin embargo, a pesar de toda su diligencia, no pudieron encontrarlo. Dios lo protegió eficazmente de su malicia.
Es completamente inútil que el hombre intente esconderse cuando el Señor lo busca, igualmente inútil es que busque cuando Dios le oculta algo. Y ahora dices, ve y di a tu Señor, he aquí Elías está aquí, versículo 11. Seguramente no hablas en serio al hacer tal petición. ¿No sabes que las consecuencias serán fatales para mí si no soy capaz de hacer tal declaración? Y sucederá que, luego que yo me haya apartado de ti, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y cuando yo llegue y se lo diga a Acab, si él no te encuentra, me matará. Pero yo tu siervo temo a Jehová desde mi juventud. Versículo 12. Tenía miedo de que Elías desapareciera misteriosamente otra vez. Y entonces su amo probablemente se enfurecería porque no había arrestado al profeta, y ciertamente él estaría furioso si se sintiera engañado al no descubrir ningún rastro de él cuando llegara a tiempo a ese lugar. Finalmente, él pregunta, ¿no fue contado a mi señor lo que hice, cuando Jezabel mató a los profetas de Jehová, como escondía 100 hombres de los profetas de Jehová, de 50 en 50, en una cueva, y los sustenté con pan y agua? Versículo 13. Abdías hizo referencia a estas acciones nobles y audaces de él no con un espíritu jactancioso, sino con el propósito de dar testimonio de su sinceridad. Elías lo tranquilizó con un juramento, y Abdías obedientemente cumplió su pedido, y Elías dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que sin duda me mostraré a él hoy. Entonces Abdías fue al encuentro de Acab, y se lo contó, y Acab fue al encuentro de Elías. Ver versículo 15 al 16. Arthur Walkington Pink. La vida de Elías. Enfrentando a Ahab. Hemos hablado de cómo Elías fue llamado repentinamente de la oscuridad para comparecer ante el malvado rey de Israel y le pronunciar una terrible sentencia de juicio, a saber, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primero de Reyes 17. 1. Después del pronunciamiento de este solemne ultimátum, el profeta, en obediencia a su maestro, se retiró del escenario de la acción pública y se retiró, pasando parte del tiempo junto al arroyo de Kerit y parte en el humilde hogar de la viuda de Sarepta, donde en cada lugar sus necesidades eran milagrosamente suplidas por Dios, quien no permite que nadie salga perdiendo por cumplir con sus órdenes. Pero ahora había llegado la hora en que este intrépido siervo del Señor debía salir y una vez más enfrentarse al monarca idólatra de Israel. Vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab. Primero de Reyes 18. 1. Hemos contemplado el efecto que la prolongada sequía tuvo sobre Acab y sus súbditos, un efecto que hizo tristemente evidente la depravación del corazón humano. Está escrito, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, Romanos 2. 4. Y, de nuevo, cuando haya juicios tuyos en la tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia, Isaías 26. 9. Con cuánta frecuencia encontramos estas frases citadas como si fueran declaraciones absolutas e incondicionales, y cuán raramente se citan las palabras que las siguen inmediatamente. En un caso, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira, y en el otro, se mostrará piedad al impío, pero no aprenderá justicia, en tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Cómo vamos a entender estos pasajes, si al hombre natural le parecen anularse a sí mismos, y la segunda parte del libro de Isaías parece contradecir rotundamente a la anterior? Si se comparan las escrituras con las escrituras, se encontrará que cada una de las declaraciones anteriores recibe una ejemplificación clara y definida. Por ejemplo, no fue un sentimiento de la bondad del Señor su misericordia y la multitud de sus piedades, lo que llevó a David al arrepentimiento y lo hizo clamar, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, Salmo 51. 2. Y, además, no fue su comprensión de la bondad del Padre el hecho de que había pan en abundancia en su casa lo que llevó al hijo pródigo al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados. Así también cuando los juicios de Dios estuvieron en la tierra, a tal punto que se nos dice,
En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino que había grandes angustias sobre todos los habitantes de las tierras. Y nación tras nación y ciudad tras ciudad fueron destruidas, porque Dios los afligió con toda clase de maldades. Segundo de Crónicas 15. 5 al 6. ¿Acaso Asa y sus súbditos, en respuesta a la predicación de Azarías, quitaron los ídolos abominables de toda la tierra, y renovaron el altar de Jehová, y entraron en pacto de buscar a Jehová el Dios de sus padres con todo su corazón? Ver versículo 8 al 12. Véase también Apocalipsis 11. 15. Por otra parte, ¿cuántos casos se registran en las Sagradas Escrituras, tanto de individuos como de pueblos, que fueron sujetos de la bondad de Dios en un grado notable, que disfrutaron de sus bendiciones temporales y espirituales en medida ilimitada, pero que, sin embargo, lejos de ser afectadas adecuadamente por ello y conducidas al arrepentimiento, sus corazones se endurecieron y las misericordias de Dios fueron abusadas? Jesurún engordó y dio coces, Deuteronomio 32. 15 y Oseas 13. 6. Así también, con cuánta frecuencia leemos en las Escrituras acerca de los juicios de Dios que se visitaron tanto sobre individuos como sobre naciones, solo para que ellos ilustraran la verdad de esa palabra. Señor, cuando tu mano se alce, no verán. Isaías 26. 11. Un ejemplo notable es el de Faraón, quien después de cada plaga, endureció su corazón de nuevo y continuó en su desafío a Jehová. Tal vez aún más notable es el caso de los judíos, quienes siglo tras siglo han sido infligidos con los juicios más severos del Señor. Sin embargo, no han aprendido la justicia por medio de ellos. ¿No hemos presenciado demostraciones sorprendentes de estas verdades en nuestra propia vida, tanto de un lado como del otro? ¿Qué bondad mostró Dios a los habitantes favorecidos de las Islas Británicas durante el largo reinado de la reina Victoria? Sin embargo, cuán pocos fueron llevados al arrepentimiento por medio de ella. Los favores divinos se recibían como algo normal. Sí, se consideraban mucho más como los frutos de nuestra propia industria que de la generosidad divina. Cuanto más prosperaba esta nación, más se desvanecía Dios de su vista. Unos años después, el escenario cambió bruscamente, la paz dio paso a la guerra y la prosperidad al sufrimiento. Durante un periodo de 4 años, los juicios de Dios estuvieron en la tierra en un grado que no se había dado anteriormente durante muchos siglos, y las flores de la humanidad fueron taladas por millones, pero, ¿qué porcentaje de los habitantes del mundo aprendieron la justicia? Aquí y allá hubo alguien que se puso serio y tal vez hizo alguna profesión religiosa, pero las masas eran tan impías e insensatas como siempre. Y como ha sido desde 1918, a medida que las condiciones se volvieron más normales, a medida que las ruedas de la industria giraron hacia la fabricación de algo más lucrativo que las armas de destrucción, a medida que el dinero fluía más libremente y las horas de trabajo se reducían, ¿cómo se comportó la gente? A Gran Bretaña, por no nombrar otros países, aunque lo que escribimos se aplica con igual fuerza a muchos otros, se le concedió una nueva oportunidad de vida. Estaba, entonces, tan movida por un sentido de la bondad de Dios como para arrepentirse de sus pecados y enmendar sus costumbres. Lejos de eso, en cambio, se volvió más libertina en su modo de vida, más impía, más anárquica. Y ahora que los juicios de Dios han caído de nuevo sobre ella, hasta el punto de que su misma existencia está seriamente amenazada, lloviendo bombas mortíferas sobre sus habitantes día y noche. Sin embargo, lejos de aprender la justicia, las masas están tan locas por el placer como siempre. El desafío a la autoridad levanta su fea cabeza por todos lados, mientras que los que están en puestos altos tratan con silencioso desprecio las protestas contra la profanación del sábado. ¿Cómo, entonces, hemos de entender estas declaraciones divinas? La bondad de Dios te guía al arrepentimiento hoy, cuando tus juicios estén en la tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia. Obviamente no deben tomarse de manera absoluta y sin modificación. Deben entenderse con esta condición: si un Dios soberano se complace en santificarlas para nuestras almas, es el designio ostensible, no decimos su secreto e invencible,
de Dios que las demostraciones de su bondad lleven a los hombres al arrepentimiento y que las manifestaciones de su ira lleven a los hombres a los caminos de la justicia, tal es su tendencia natural, y tal debe ser su efecto sobre nosotros. Sin embargo, el hecho es que ni la prosperidad ni la adversidad por sí solas producirán estos resultados benéficos, porque donde las dispensaciones divinas no son expresamente santificadas para nosotros, ni sus misericordias ni sus castigos sirven para obrar ninguna mejora en nosotros. Los pecadores empedernidos desprecian la bondad y la paciencia del Señor, y la prosperidad los vuelve menos dispuestos a recibir las instrucciones de justicia, y donde los medios de gracia, la fiel predicación de la palabra de Dios, se les ofrecen libremente, continúan profanos y cierran los ojos a todos los descubrimientos de la gracia y la santidad divinas. Cuando la mano de Dios se levanta para administrar suaves reprensiones, es despreciada, y cuando se inflige una venganza más terrible, endurecen sus corazones contra ella. Siempre ha sido así, solo cuando Dios se complace en obrar en nuestros corazones, así como ante nuestros ojos, solo cuando se digna bendecir nuestras almas con sus tratos providenciales, se forja en nosotros una disposición dócil. Y solo entonces somos llevados a reconocer su justicia al castigarnos y a reformar nuestros malos caminos. Siempre que los juicios divinos no son definitivamente santificados para el alma, los pecadores continúan sofocando la convicción y avanzan desafiantes, hasta que finalmente son absorbidos por la ira de un Dios santo. Alguien pregunta ¿qué tiene que ver todo lo anterior con el tema que nos ocupa? La respuesta es que mucho, en todos los sentidos. Esto demuestra que la terrible perversidad de Acab no fue algo excepcional, y también sirve para explicar por qué no se vio afectado en absoluto por la dura visitación del juicio de Dios sobre su dominio. Una sequía total que había continuado por más de 3 años azotaba la tierra, de modo que hubo una gran hambre en Samaria. Primero de Reyes 18. 2. Este fue ciertamente un juicio divino. ¿Aprendieron entonces el rey y sus súbditos la justicia con ello? Les dio su gobernante un ejemplo humillándose bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo sus viles transgresiones, quitando los altares de Baal y restaurando el culto a Jehová. No, al contrario, durante el intervalo permitió que su malvada consorte matara a los profetas de Jehová. 18. 4. Añadiendo así iniquidad a iniquidad y exhibiendo las terribles profundidades del mal en las que se hundirá el pecador a menos que el poder restrictivo de Dios lo detenga. Y Acab dijo a Abdías, ve por la tierra, a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, quizá hallemos hierba para que conservemos la vida a los caballos y a los mulos, para que no perdamos todas las bestias. Primero de Reyes 18. 5. Así como una paja en el aire revela la dirección del viento, así también estas palabras de Acab indican el estado de su corazón. El Dios viviente no tenía lugar en sus pensamientos, ni estaba preocupado por los pecados que habían atraído su desagrado sobre la tierra. Tampoco parece haber estado lo más mínimo preocupado por sus súbditos, cuyo bienestar, después de la gloria de Dios, debería haber sido su principal preocupación. No, sus aspiraciones no parecen haber sido más altas que las de fuentes y arroyos, caballos y mulas, para que las bestias que aún quedaban pudieran ser salvadas. Esto no es evolución sino involución, porque cuando el corazón se aleja de su hacedor su dirección es cada vez más baja. En la hora de su profunda necesidad, Acab no se volvió con humildad hacia Dios, porque era un extraño para él. La hierba era ahora su objeto que lo absorbía todo, siempre que pudiera encontrarla, no le importaba nada más. Si hubiera podido conseguir comida y bebida, entonces podría haber disfrutado en el palacio y haberse sentido a gusto entre los profetas idólatras de Jezabel. Pero los horrores del hambre lo expulsaron. Y en lugar de pensar en las causas de la misma y rectificarlas, solo busca un alivio temporal. Por desgracia, se había vendido a la maldad y se había convertido en esclavo de una mujer que odiaba a Jehová. Y Acab, mi lector, no era un gentil, un pagano, sino un israelita favorecido, pero se había casado con una pagana y se había enamorado de sus dioses falsos. Había naufragado en su fe y estaba siendo llevado a la destrucción.
Qué cosa tan terrible es apartarse del Dios vivo y abandonar el refugio de nuestros padres. Así que se repartieron la tierra para recorrerla. Acab se fue solo por un camino, y Abdías se fue solo por otro camino. Versículo 6. La razón de este procedimiento es obvia. Si el rey se iba en una dirección y el gobernador de su casa en otra, se cubriría el doble de terreno que si hubieran permanecido juntos. Pero, ¿no podemos percibir también un significado místico de estas palabras? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amos 3. 3. ¿Y qué acuerdo había entre estos dos hombres? No más que entre la luz y las tinieblas, Cristo y Belial, pues mientras que uno era un apóstata, el otro temía al Señor desde su juventud. Primero de Reyes 18. 12. Era, entonces, conveniente que se separaran y tomaran rumbos opuestos, pues estaban viajando hacia destinos completamente diferentes eternamente. No dejemos que esto se considere descabellado, sino más bien cultivemos el hábito de buscar el significado y la aplicación espiritual más allá del sentido literal de las Escrituras. Y estando Abdías en el camino, he aquí que Elías le salió al encuentro. Versículo 7. Esto ciertamente parece confirmar la aplicación mística que se hace del versículo anterior, pues seguramente hay un significado espiritual en lo que acabamos de citar. ¿Cuál era el camino que Abdías estaba recorriendo? Era el camino del deber, el camino de la obediencia a las órdenes de su amo. Es cierto que era una tarea muy humilde la que estaba realizando, la de buscar pasto para caballos y mulas, pero esa era la obra que Acab le había asignado, y mientras cumplía la palabra del rey, fue recompensado al encontrarse con Elías. Un caso paralelo se encuentra en Génesis 24. 27, donde Eliezer, en cumplimiento de las instrucciones de Abraham, se encontró con la joven que el Señor había escogido como esposa para Isaac, y estando yo en el camino, me llevó Jehová a casa de los hermanos de mi Señor. Así también, mientras ella se encontraba en el camino del deber, cuando recogía leña, la viuda de Sarepta se encontró con el profeta. Hemos considerado la conversación que tuvo lugar entre Abdías y Elías, pero solo mencionaremos aquí que sentimientos muy encontrados debieron haber llenado el corazón del primero cuando su mirada se encontró con una visión tan inesperada pero bienvenida. El asombro y el deleite predominaron al contemplar a aquel por cuya palabra la terrible sequía y hambruna habían desolado casi por completo la tierra. Allí estaba el profeta de Galaad, vivo y bien, caminando tranquilamente, solo, de regreso a Samaria. Parecía demasiado bueno para ser verdad y Abdías apenas podía creer lo que veía. Lo saludó con la debida deferencia y le preguntó, ¿eres tú mi señor Elías? Asegurándole su identidad, Elías le pidió que fuera a informar a Acab de su presencia. Esta era una misión muy desagradable, pero fue obedientemente cumplida. Entonces Abdías fue a recibir a Acab, y le hizo saber, primero de Reyes 18. 16. ¿Y qué pasó con Elías mientras esperaba la llegada del rey apóstata? Estaba intranquilo al imaginar al monarca enojado reuniendo a su alrededor a sus oficiales antes de aceptar el desafío del profeta, y luego avanzando con odio amargo y asesino en su corazón. No, mi lector, no podemos suponer eso ni por un momento. El profeta sabía muy bien que aquel que lo había cuidado tan fielmente y había provisto sus necesidades tan bondadosamente durante la larga sequía, no lo fallaría ahora. No tenía buenas razones para recordar cómo Jehová se le había aparecido a Labán cuando perseguía a Jacob con vehemencia, y vino Dios a Labán el sirio en sueños de noche, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob ni bueno ni malo. Génesis 31. 24. Fue una cuestión sencilla para el Señor intimidar el corazón de Acab y evitar que asesinara a Elías, por mucho que él deseara hacerlo. Que los siervos de Dios se fortalezcan con la reflexión de que Él tiene a sus enemigos completamente bajo su control. Él tiene su freno en sus bocas y los hace girar como a Él le place, de modo que no pueden tocar un cabello de sus cabezas sin su conocimiento o permiso. Entonces Elías esperó con espíritu intrépido y calma de corazón la llegada de Acab, como alguien que era consciente de su propia integridad y de su seguridad en la protección divina. Bien podría apropiarse para sí estas palabras,
En Dios he puesto mi confianza, no temeré lo que la carne me pueda hacer. Muy diferente debe haber sido el estado mental del rey cuando Acab salió al encuentro de Elías. Primero de Reyes 18:16. Aunque estaba indignado con el hombre cuyo terrible anuncio se había cumplido con tanta exactitud, sin embargo debe haber tenido miedo de encontrarse con él. Acab ya había presenciado su firmeza inquebrantable y su asombroso coraje, y sabiendo que Elías no se dejaría intimidar por su desagrado, tenía buenas razones para temer que este encuentro no fuera honroso para él. El mismo hecho de que el profeta lo buscara, y que incluso hubiera enviado a Abdías delante de él para decirle, «He aquí, Elías está aquí», debe haber puesto al rey muy inquieto. Los hombres malvados son generalmente grandes cobardes, sus propias conciencias son sus acusadores, y a menudo les causan muchos recelos cuando están en presencia de los siervos fieles de Dios, aun cuando ocupan una posición inferior en la vida a ellos mismos. Así fue con el rey Herodes en relación con el precursor de Cristo, pues se nos dice, Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo. Marcos 6:20. De la misma manera, Félix, el gobernador romano, tembló ante Pablo, aunque Pablo era su prisionero, cuando el apóstol discutió acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Hechos 24:25. Que los ministros de Cristo no duden en entregar con valentía su mensaje, ni teman el desagrado de los más influyentes en sus congregaciones. Y Acab salió al encuentro de Elías. Podríamos haber esperado que después de probar por una dolorosa experiencia que el tisbita no era un engañador, sino un verdadero siervo de Jehová cuya palabra se había cumplido con exactitud, ahora se hubiera arrepentido, se hubiera convencido de su pecado y necedad, y estuviera dispuesto a volverse al Señor en humilde arrepentimiento. Pero no fue así. En lugar de avanzar hacia el profeta con el deseo de recibir instrucción espiritual de él o de pedirle sus oraciones por él, esperaba fervientemente que ahora podría vengarse de todo lo que él y sus súbditos habían sufrido. Su saludo inicial reveló de inmediato el estado de su corazón. Acab le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Primero de Reyes 18:17. Qué contraste con el saludo dado a Elías por el piadoso Abdías. Ninguna palabra de contrición salió de los labios de Acab. Endurecido por el pecado, con su conciencia cauterizada como con un hierro candente, dio rienda suelta a su obstinación y furia. Acab le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Esto no debe considerarse como un arrebato desmedido, la expresión petulante de una sorpresa repentina, sino más bien como una indicación del estado miserable de su alma, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Era el antagonismo declarado entre el mal y el bien, era el silbido de la simiente de la serpiente contra uno de los miembros de Cristo, era el rencor desahogado de alguien que se sentía condenado por la presencia misma de los justos. Años después, hablando de otro siervo devoto de Dios, cuyo consejo fue solicitado por Josafat, este mismo Acab dijo, lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno acerca de mí, sino lo malo. 22:8. Así pues, esta acusación de Acab contra el carácter y la misión de Elías no fue más que un tributo a su integridad, porque no hay mayor testimonio de la fidelidad de los siervos de Dios que el hecho de que evocaran el odio sincero de los Acab que los rodeaban. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Primero de Reyes 18:17. Como revelan las palabras de nuestros labios el estado de nuestro corazón. Tales palabras del rey después del duro juicio que Dios había enviado sobre su dominio revelaban la dureza e impenitencia de su corazón. Consideremos las oportunidades que se le habían dado. El profeta le había advertido de las consecuencias seguras que seguirían a su continuidad en el pecado. Había visto que lo que el profeta había anunciado seguramente se cumpliría. Se había demostrado ante sus ojos que los ídolos que él y Jezabel adoraban no podían evitar la calamidad ni dar la lluvia que se necesitaba con tanta urgencia. Todo lo que había lo convencía de que el Señor Dios de Elías era el soberano gobernante del cielo y la tierra, cuyo decreto nadie puede anular y cuyo brazo todopoderoso ningún poder puede resistir. Así es el pecador que se deja a sí mismo.
Si se le quita la restricción divina, la locura que posee su corazón estallará como una presa rota. Está decidido a salirse con la suya a toda costa. No importa cuán serios y solemnes sean los momentos en que le toca vivir, no lo deja sobrio. No importa cuán gravemente esté en peligro su país, ni cuántos de sus compañeros sean mutilados y muertos, debe continuar saciando su sed de los placeres del pecado. Aunque los juicios de Dios truenan en sus oídos cada vez más fuerte, los cierra deliberadamente y busca olvidar las cosas desagradables en un torbellino de alegría. Aunque el país esté en guerra, luchando por su propia existencia, la vida nocturna, con sus fiestas de botella, continúa sin cesar. Si los ataques aéreos obligan a los trabajadores de las municiones a buscar refugio en refugios subterráneos, entonces sus ojos, al menos en uno de los refugios, son recibidos por avisos en sus paredes. Se fomentan los juegos de cartas y de azar. ¿Qué es esto sino fortalecerse contra el Todopoderoso, arrojarse sobre las gruesas nervaduras de sus escudos? Job 15. 25 al 26. Sin embargo, mientras escribimos las líneas anteriores, recordamos esas palabras escrutadoras. ¿Quién te hace diferente de los demás? Primera a Corintios 4. 7. Solo hay una respuesta, un Dios soberano, en la plenitud de su asombrosa gracia. Y como la comprensión de esto debería humillarnos hasta el polvo, porque por naturaleza y por práctica no había diferencia entre nosotros y ellos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2. 2 al 3. Fue la misericordia distintiva la que nos buscó cuando estábamos sin Cristo. Fue el amor distintivo el que nos vivificó a una nueva vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Así que no tenemos motivo para jactarnos ni base para sentirnos autocomplacientes. Más bien, debemos caminar con suavidad y penitencia ante aquel que nos ha salvado de nosotros mismos. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Primero de Reyes 18. 17. Elías fue el que por sobre todos los demás se opuso al deseo de Acab de unir a Israel en el culto a Baal, y así, como él suponía, evitaba lograr un arreglo pacífico de la religión de la nación. Elías era el que, en su opinión, había sido responsable de toda la angustia y el sufrimiento que llenaban la tierra. No había discernimiento de la mano de Dios en la sequía, ni ningún remordimiento por su propia conducta pecaminosa. En cambio, busca transferir la responsabilidad a otro y acusa al profeta de ser el autor de las calamidades que habían caído sobre la nación. Siempre es señal de un corazón orgulloso e injusto que alguien que se siente herido por la vara justa de Dios eche la culpa a otro, así como una nación cegada por el pecado que está siendo azotada por sus iniquidades atribuirá sus problemas a los errores de sus gobernantes políticos. No es algo inusual que se hable de los ministros rectos de Dios como perturbadores de pueblos y naciones. El fiel Amós fue acusado de conspirar contra Jeroboam el segundo, de modo que, la tierra no pudo soportar todas sus palabras. Amós 7. 10. El Salvador mismo fue acusado de alborotar al pueblo. Lucas 23. 5. Mientras que de Pablo y Silas en Filipos se dijo que alborotaron sobremanera la ciudad. Hechos 16. 20. Y cuando estuvieron en Tesalónica se dijo que habían trastornado el mundo entero. Hechos 17. 6. Por lo tanto, no hay mayor testimonio de su fidelidad que el que los siervos de Dios provoquen el rencor y la hostilidad de los réprobos. Una de las condenaciones más duras que se pueden pronunciar contra los hombres está contenida en aquellas terribles palabras de nuestro Señor a sus hermanos incrédulos: el mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son malas. Juan 7. 7. Pero,
¿Quién no preferiría recibir todas las acusaciones que los Acab pueden amontonar sobre nosotros antes que recibir esa sentencia de labios de Cristo? Es el deber ineludible de los siervos de Dios advertir a los hombres de su peligro, señalarles que el camino de la rebelión contra Dios conduce a una destrucción segura, y exhortarlos a que depongan las armas de su rebelión y huyan de la ira venidera. Es su deber enseñar a los hombres que deben apartarse de sus ídolos y servir al Dios vivo, de lo contrario perecerán eternamente. Es su deber reprender la maldad donde quiera que se encuentre y declarar que la paga del pecado es la muerte. Esto no contribuirá a su popularidad, porque condenará e irritará a quienes están decididos a satisfacer sus concupiscencias mundanas y carnales, perturbará su falsa paz y ese hablar claro los molestará seriamente. Aquellos que exponen a los hipócritas, resisten a los tiranos, se oponen a los malvados, siempre son vistos por ellos como perturbadores. Pero como declaró Cristo, bienaventurados sois cuando os injurien y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5. 11 al 12. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los Baales. Primero de Reyes 18. 18. Si Elías hubiera sido uno de esos aduladores serviles que suelen encontrarse al servicio de los reyes, se habría arrojado a los pies de Acab, pidiendo misericordia o rindiendo una humilde sumisión. En cambio, él era el embajador de un rey mayor, el señor de los ejércitos, consciente de esto, preservó la dignidad de su cargo y carácter actuando como alguien que representaba un poder superior. Fue porque Elías se dio cuenta de la presencia de aquel por quien reinan los reyes, que puede reprimir la ira del hombre y hacer que el resto de ella lo alabe, que el profeta no temió el rostro del monarca apóstata de Israel. Mi lector, si nos diéramos cuenta más de la presencia y suficiencia de nuestro Dios, no tendríamos miedo de lo que alguien pueda hacernos. La incredulidad es la causa de nuestros temores. Poder decir, he aquí que Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. Isaías 12. 2. Elías no se dejó intimidar por la malvada calumnia que acababa de caer sobre él. Con valor inquebrantable, primero niega la vil acusación, no he turbado a Israel. Felices para nosotros si podemos hacer la misma afirmación con veracidad, que los castigos que Sión está recibiendo ahora de manos de un Dios santo no han sido causados en ninguna medida por mis pecados. ¿Quién entre nosotros podría afirmar esto? En segundo lugar, Elías devuelve con valentía la acusación al propio rey, colocando la culpa donde realmente correspondía. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Veamos aquí la fidelidad del siervo de Dios, como Natán le dijo a David, y Elías a Acab, tú eres aquel hombre. Una acusación verdadera, solemne y grave, que Acab y la casa de su padre eran la causa de todos los tremendos males y tristes calamidades que habían caído sobre la tierra. La autoridad divina con la que estaba investido le permitía a Elías acusar así al rey mismo. En tercer lugar, el profeta procedió a aportar pruebas de la acusación que había hecho contra Acab, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Primero de Reyes 18. 18. El profeta no era enemigo de su país, sino que solo buscaba su bien. Es cierto que había orado y denunciado el juicio de Dios por la maldad y apostasía del rey y la nación, pero esto era porque deseaba que se arrepintieran de sus pecados y reformaran sus caminos. Fueron las malas acciones de Acab y su casa las que habían atraído la sequía y el hambre. La intercesión de Elías nunca había prevalecido contra un pueblo santo, la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26. 2. El rey y su familia eran los líderes de la rebelión contra Dios, y el pueblo los había seguido ciegamente. Aquí estaba, pues, la causa de su angustia, eran los alborotadores imprudentes de la nación, los que perturbaban su paz, los que desagradaban a Dios. Los verdaderos alborotadores son aquellos que con sus pecados provocan la ira de Dios, y no aquellos que les advierten de los peligros a los que los expone su maldad. Tú y la casa de tu padre,
dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los Baales. Primero de Reyes 18. 18. Incluso en el relato comparativamente breve de las Escrituras, resulta bastante claro que Ori, el padre de Acab, fue uno de los peores reyes que tuvo Israel, y que Acab había seguido los pasos malvados de su padre. Los estatutos de esos reyes eran la idolatría más crasa. Jezabel, la esposa de Acab, no tenía igual en su odio a Dios y a su pueblo, y en su celo por la adoración de ídolos degradados. Tan poderosa y persistente fue su mala influencia que prevaleció unos 200 años después, Miqueas 6. 16, y atrajo la venganza del cielo sobre la nación apóstata. Por haber dejado los mandamientos de Jehová, primero de Reyes 18. 18. En eso radica la esencia misma y la atrocidad del pecado. Es un desprendimiento del yugo divino, una negativa a estar en sujeción a nuestro hacedor y gobernador. Es un desprecio voluntario del legislador y una rebelión contra su autoridad. La ley del Señor es muy definida y enfática. Su primer estatuto prohíbe expresamente que tengamos otro Dios que el verdadero, y el segundo prohíbe que hagamos cualquier imagen esculpida y nos inclinemos ante ella en adoración. Estos fueron los terribles crímenes que Acab había cometido, y son en esencia los mismos de los que es culpable nuestra propia generación malvada, y es por eso que el ceño fruncido del cielo ahora pesa tanto sobre nosotros. Sabe, pues, y ve qué cosa mala y amarga es haber dejado a Jehová tu Dios, y que mi temor no está en ti, dice Jehová Dios de los ejércitos, Jeremías 2. 19. Y has seguido a los Baales. Cuando el Dios verdadero se aparta, los falsos toman su lugar. Baales está en plural, pues Acab y su esposa adoraban a una variedad de deidades ficticias. Envía, pues, ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Primero de Reyes 18. 19. Es muy notable ver a Elías solo, odiado por Acab, no solo acusando al rey de sus crímenes, sino dándole instrucciones, diciéndole lo que debía hacer. No hace falta decir que su conducta en esta ocasión no sentó precedente ni sentó un ejemplo para que lo siguieran todos los siervos de Dios en circunstancias similares. El tisbita estaba dotado de una autoridad extraordinaria de parte del Señor, como lo da a entender esa expresión del Nuevo Testamento, el espíritu y el poder de Elías, Lucas 1. 17. Para ejercer esa autoridad, Elías exigió que se reuniera a todo Israel en el Carmelo, y que también se convocara a los profetas de Baal y Astarot, que estaban dispersos por todo el país. Más extraño aún fue el lenguaje perentorio empleado por el profeta, simplemente dio sus órdenes sin ofrecer ninguna razón o explicación en cuanto a cuál era su verdadero objetivo al convocar a todo el pueblo y a los profetas. A la luz de lo que sigue, el designio del profeta es claro, lo que estaba a punto de hacer debía hacerse abierta y públicamente ante testigos imparciales. Ahora había llegado el momento en que las cosas debían llegar a un punto crítico. Jehová y Baal se enfrentan, por así decirlo, ante toda la nación. El lugar seleccionado para la prueba fue una montaña en la tribu de Isaacar, que estaba bien situada para que la gente de todas partes se reuniera allí. Estaba, cabe señalar, fuera de la tierra de Samaria. Fue en el Carmelo donde se había construido un altar y se habían ofrecido sacrificios en él al Señor. Véase versículo 30. Pero el culto a Baal había suplantado incluso este servicio irregular del Dios verdadero, irregular, porque la ley prohibía cualquier altar fuera de los del templo de Jerusalén. Solo había una manera de poner fin a la terrible sequía y la hambruna resultante y restaurar la bendición de Jehová a la nación, y era que se tratara en juicio el pecado que había causado la calamidad, y para eso Acab debía reunir a todo Israel en el Carmelo. Como Elías se proponía poner la adoración de Jehová sobre un fundamento firme y restaurar la lealtad del pueblo al Dios de Israel, quería que las dos religiones fueran puestas a prueba de manera justa y mediante un milagro tan espléndido que nadie pudiera cuestionarlo, y como toda la nación estaba profundamente interesada en el asunto,
Debía realizarse de la manera más pública y en un lugar elevado, en la cima del elevado Carmelo, y en presencia de todo Israel. Quería que todos se reunieran en esta ocasión, para que pudieran presenciar con sus propios ojos tanto el poder absoluto y la soberanía de Jehová, a cuyo servicio habían renunciado, como también la vanidad total de esos sistemas idólatras que lo habían sustituido. John Simpson. Esto siempre marca la diferencia entre la verdad y el error. Uno corteja a la luz, sin temor a la investigación, mientras que el error, cuyo autor es el príncipe de las tinieblas, odia la luz y prospera más bajo la cobertura del secreto. No hay nada que indique que el profeta le haya dado a conocer a Acab su intención, más bien parece haber ordenado sumariamente al rey que convocara al pueblo y a los profetas, todos los involucrados en el terrible pecado, líderes y liderados, debían estar presentes. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo, primero de Reyes 18. 20. Y porque Acab accedió tan mansa y prontamente a la demanda de Elías. La idea general entre los comentaristas es que el rey estaba ahora desesperado, y como los mendigos no pueden elegir, en realidad no tenía otra alternativa que consentir. Después de 3 años y medio de hambre, el sufrimiento debe haber sido tan agudo que si la lluvia tan necesaria no podía obtenerse de otra manera que no fuera siendo agradecidos a las oraciones de Elías, que así fuera. Personalmente, preferimos considerar la aquiescencia de Acab como una demostración sorprendente del poder de Dios sobre los corazones de los hombres, sí, incluso sobre el del rey, de modo que lo inclina a todo lo que quiere. Proverbios 21. 1. Esta es una verdad, grandiosa y básica, que necesita ser enfatizada con fuerza en estos días de escepticismo e infidelidad, cuando la atención se limita a las causas secundarias y se pierde de vista al motor principal. Ya sea en el ámbito de la creación o de la providencia, es la criatura más bien que el creador a quien se considera. Dejemos que nuestros campos y jardines produzcan buenas cosechas y se elogie la industria del agricultor y la habilidad del jardinero. Si se rinden mal, se culpa al clima o a otra cosa, ni la sonrisa de Dios ni su ceño fruncido son reconocidos. Lo mismo sucede en los asuntos humanos. Cuán pocos reconocen la mano de Dios en el conflicto actual de las naciones. Y afirmemos que el Señor está tratando con nosotros en juicio por nuestros pecados, e incluso la mayoría de los cristianos profesantes se enfadan por tal declaración. Pero lea la Escritura y observen con qué frecuencia se dice que el Señor despertó el espíritu de cierto rey para que hiciera esto, lo movió para que hiciera aquello o lo impidió de hacer lo otro. Como esto es algo que hoy en día se reconoce tan raramente y se comprende tan débilmente, citaremos varios pasajes como prueba. También te detuve de pecar contra mí, Génesis 20. 6. Yo endureceré su corazón, el de Faraón, y no dejará ir al pueblo, Éxodo 4. 21. Jehová te entregará herido delante de tus enemigos, Deuteronomio 28. 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a moverle, Jueces 13. 25. Y Jehová despertó un adversario contra Salomón, primero de Reyes 11. 14. Y el Dios de Israel despertó el espíritu de Pul rey de Asiria, primero de Crónicas 5. 26. Jehová despertó contra Joram el espíritu de los filisteos, segundo de Crónicas 21. 16. Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar, Esdras. 1. 1. He aquí que yo inspiro a los medos contra ellos, Isaías. 13. 17. Te hice multiplicar como la hierba del campo, Ezequiel. 16. 7. He aquí que yo traigo del norte sobre Tiro a Nabucodonosor rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros, Ezequiel. 26. 7. Envió, pues, Acab todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo, primero de Reyes. 18. 20. A la luz de las escrituras anteriores, ¿qué corazón creyente dudará por un momento de que fue el Señor quien hizo que Acab estuviera dispuesto en el día de su poder, dispuesto a obedecer a aquel a quien odiaba por sobre todos los demás? Y cuando Dios obra en ambos extremos de la línea, el que inclinó al malvado rey a llevar a cabo las instrucciones de Elías,
Movió no solo al pueblo de Israel sino también a los profetas de Baal a cumplir con la proclamación de Acab, porque él controla a sus enemigos tan verdaderamente como controla a sus amigos. Posiblemente el pueblo en general se reunió con la esperanza de ver caer la lluvia al llamado de Elías, mientras que los falsos profetas probablemente vieron con desprecio el hecho de que se les exigiera viajar al Carmelo a pedido de Elías por medio de Acab. Porque el juicio divino había sido infligido a causa de la apostasía de la nación y especialmente como testimonio contra su idolatría, la nación debía ser, al menos externa y abiertamente, recuperada antes de que el juicio pudiera ser removido. La prolongada sequía no había producido ningún cambio, y la hambruna consiguiente no había hecho que el pueblo volviera a Dios. Hasta donde podemos deducir de la narración inspirada, el pueblo estaba, con pocas excepciones, tan apegado a sus ídolos como siempre, y cualesquiera que hayan sido las convicciones o las prácticas del remanente que no se arrodilló ante Baal, tenían tanto miedo de expresarse públicamente, por temor a ser condenados a muerte, que Elías no se dio cuenta de su existencia. Sin embargo, hasta que el pueblo fuera llevado de nuevo a su lealtad a Dios, no se podía esperar ningún favor de él. Debían arrepentirse y apartarse de sus ídolos, o nada podría servir para evitar el juicio de Dios. Aunque Noé, Samuel y Job hubieran intercedido, eso no habría inducido al Señor a retirarse del conflicto. Debían abandonar sus ídolos y volver a Jehová. Esas palabras fueron escritas hace casi un siglo, pero son tan verdaderas y pertinentes ahora como lo fueron entonces, porque enuncian un principio permanente. Dios no hará la vista gorda ante el pecado ni pasará por alto las malas acciones. Ya sea que Él esté juzgando a un individuo o a una nación, lo que le ha desagradado debe ser rectificado antes de que pueda haber un retorno a su favor. Es inútil orar por su bendición mientras nos negamos a desechar aquello que ha atraído su maldición. Es en vano hablar de ejercer fe en las promesas de Dios hasta que hayamos ejercido el arrepentimiento por nuestros pecados. Nuestros ídolos deben ser destruidos antes de que Dios acepte nuevamente nuestra adoración.